sistemas dispersos, ¿ya? Entonces, empezamos. El estado sólido tiene características muy generales que ustedes la conocen. Predominan las fuerzas de sus partículas, en este caso, las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión, ¿no? Partículas poseen movimiento vibratorio, o sea, estas partículas que ustedes ven acá no están en un solo, bueno, están en una sola posición, pero no están cambiando de posición, ni tampoco se están separando, pero sí se mueven. ¿Pero qué movimiento? Un movimiento vibracional, ¿no? O sea, vibratorio. O sea, en su mismo lugar, pero vibran. ¿Por qué? Porque poseen energía. Metales. Entonces, si son metales, son sólidos metálicos. ¿Ya? Son sólidos metálicos. Entonces, ¿cuál sería? Falso, verdadero, verdadero. La respuesta sería la C. Ahora sí, entremos a los sistemas dispersos. ¿Qué es una dispersión? No para compuestos iones, para moléculas, ¿no? Que son compuestos covalentes, ¿ya? Respecto, a ver, un ejemplito. Me dice, respecto al estado sólido, marque verdadero y falso según corresponda. El hielo seco, el diamante y el azufre son sólidos covalentes. Covalentes, muy bajo. ¿Ya? Esos son los sólidos moleculares. ¿Ya? Entonces, acá tenemos en estado sólido. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, también podemos tener el agua en estado sólido, ¿no? El agua en estado sólido. Sólidos moleculares. Acá sí ya existen fuerzas intermoleculares, ¿no? Por ejemplo, estos compuestos son blandos, ¿ya? Malos conductores del calor y la electricidad, punto de fusión muy bajo. ¿Ya? Esos son los sólidos moleculares, ¿ya? Malos conductores del calor y la electricidad, punto de fusión muy bajo. ¿Ya? Esos son los sólidos moleculares. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, también podemos tener el agua en estado sólido, ¿no? El agua en estado sólido, pero acá rigen ya las fuerzas intermoleculares. Y el azufre son sólidos covalentes, el vidrio, el plástico son ejemplos de sólidos amorfos, el platino y el cobre y el oro son sólidos metálicos, entonces vamos a ver la solución. En la 1, ¿qué tendríamos? ¿Sería verdadero o falso? Respecto, a ver, un ejemplito. Me dice, respecto al estado sólido, no tienen una forma y estructura muy
hablando de moléculas, iones y átomos, entonces nosotros nos vamos a dedicar a estudiar más las soluciones. Ahora, y en toda solución se tiene lo siguiente, que la fase dispersante se le va a llamar solvente y la fase dispersa se le va a llamar soluto. ¿Ya? En la partícula de soluto, por ejemplo, acá yo tengo sal y lo he hecho en la partícula de solvente, ¿no? En agua. No he hecho sal y agua, entonces la sal se va a dispersar. La sal se va a dispersar, ¿qué cosa? En el agua, ¿no? Y se forma una solución. Entonces una solución va a ser una mezcla homogénea, donde a la fase dispersa se le llama soluto. Y la fase dispersante se le llama solvente. ¿Ya? Pero solamente en las soluciones, ¿ah? No en los coloides ni en las suspensiones. Solamente en las soluciones se le llama solvente a la fase dispersante y soluto a la fase dispersa. Ya. Las soluciones, ¿no? Vamos a tener en las soluciones una propiedad muy importante, que es la llamada solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la cantidad máxima de soluto que se disuelve por cada 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo coloco en estos tres recipientes 100 gramos de agua? 100 gramos de agua, 100 gramos de agua, miren, 100 gramos de agua y 100 gramos de agua. En los tres, ya está, ya, 100 gramos de agua. Ahora, voy a echarle sal, cloruro de sodio, y se supone que la sal se va a disolver. Ya, ¿cuánto de sal le voy a echar? Le voy a agregar 0,1 gramo de sal. ¿Y se disolverá? Sí, se disuelve acá. No, ahora, le voy a echar otra vez sal, pero le voy a agregar, digamos, 30 gramos de sal. ¿Se disolverá? Sí, se disuelve. Ya, ahora, le voy a seguir echando sal y le voy a echar 36 gramos de sal. ¿Ya? ¿Se disolverá? Sí, se disuelve. Ya, ahora voy a seguir echando sal. Ahora le voy a echar 37 gramos de sal. ¿Se disolverá? Sí, se disolverá, pero no todo. Solamente 36 gramos se disolverá. Y un gramito no se disuelve. Y se deposita en el fondo. Y por más que tú lo remuevas, no se disuelve, ¿no? Y esto lo hemos realizado a una temperatura, digamos, de 20 grados Celsius. A la temperatura de 20 grados Celsius, a la temperatura de 20 grados Celsius. Y a la temperatura de 20 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, acá hay una cantidad máxima que se puede disolver de sal. 0,1 gramos se puede disolver. 30 gramos también. 36 gramos sí. 37 no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es la cantidad máxima que se puede disolver de sal en 100 gramos de agua, ¿no? A una determinada temperatura. Y a eso le llamamos solubilidad. La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se disuelve en 100 gramos del solvente, en este caso agua, a una determinada temperatura. Entonces, y la solubilidad de la sal, cloruro de sodio, de este soluto, a la temperatura de 20 grados Celsius, ¿cuánto es? 36. ¿No? Esa es la solubilidad de la sal. Entonces, por más que tú lo remuevas, no se disuelve. ¿Pero se podría disolver? Sí, se puede disolver. Si es que tú le aumentas la temperatura, a ver qué pasaría si le duplica la temperatura a 40 grados Celsius, entonces ya esto se puede disolver. Pero ya no será una solución, ¿no? Ya no será la máxima cantidad, sino ha sobrepasado la máxima cantidad. Ahora, cuando tiene poquita cantidad de soluto o está lejos del punto de solubilidad, a esta solución se le llama diluida. Cuando tiene bastante soluto o está cerca al punto de solubilidad, a esta solución se le llama concentrada. Y cuando tiene la máxima cantidad de soluto, o sea, está en el punto de solubilidad, a esta solución se le llama saturada. Pero cuando sobrepasa la máxima cantidad de soluto disuelto, pero agregando un factor externo como la temperatura, entonces a esta solución se le llama sobresaturada. Es una solución saturada también, ¿no? Pero ya está sobresaturada, o sea, está más de lo máximo, ¿no? Requerido.
que es el punto de solubilidad. Entonces, ¿cómo se mide la solubilidad? La solubilidad de un soluto a una determinada temperatura, ¿cómo se halla? Como la masa máxima de soluto en gramos por cada 100 gramos de solvente. En este caso podemos decir agua, por cada 100 gramos de solvente, ¿no? El solvente más conocido. ¿No? Entonces yo tengo acá, entonces tú dices, ya tengo 36 gramos que se puede disolver como máximo en 100 gramos de agua. Entonces me sale, ¿qué cosa? 0,36. No, no vayas a dividir, porque esto no es una división, solamente es una relación. ¿Qué ya? ¿Cuánto me dice 36? ¿Eso qué quiere decir? Que hay 36 gramos de sal como máximo disueltas en 100 gramos de agua. Ya tú debes saber que esta es una constante. Esta es una constante en 100 gramos de agua. ¿No? Eso no va a cambiar. Entonces tenemos solución diluida cuando tiene poco soluto o está lejos del punto de solubilidad, saturada, concentrada, cuando está cerca al punto de solubilidad o tiene bastante soluto, saturada cuando está en el punto de solubilidad o simplemente tiene la cantidad máxima y está sobresaturada cuando ha sobrepasado. ¿Ya? Ahí estaría, ¿no? Ahora, ¿qué decimos nosotros? Que la solubilidad depende principalmente de la naturaleza del soluto y el solvente, no qué tipo de soluto o solvente sea, ¿no? Sale, porque no va a ser todas las sustancias, no van a tener la misma solubilidad. Y también depende de la temperatura. ¿Cómo la medimos o la calculamos así, no? Solubilidad de un soluto a una temperatura mide la masa máxima de soluto en gramos por cada 100 gramos de agua. Ejemplo, ¿no? La solubilidad a 20 grados Celsius de la sal, del cloruro de sodio. ¿Cuánto es? 36. ¿Qué quiere decir eso? Que a 20 grados Celsius, cloruro de sodio es 36 gramos de este cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Ya, no vayas a dividir, solamente es una relación. ¿Ya? Esto es una constante. ¿Ya? Esta cantidad de 100 gramos de agua es una constante. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Un ejemplito. Ahora, ¿cuál es el soluto y el solvente? Ahora, se dice que lo similar disuelve a lo similar. O sea, solutos polares se disolverán en solventes polares y solutos apolares se disolverán en solventes apolares. Me dicen, lo semejante disuelve a lo semejante. El agua, etanol en agua. El etanol es el soluto y el agua es el solvente. El etanol es polar, compuesto polar, y el agua también es polar. Entonces lo polar disuelve al polar. A ver, octano en hexano. El octano es el soluto y el hexano es el solvente. El octano es un compuesto orgánico, es un alcano y es apolar. Es un compuesto apolar. Y el hexano también es un alcano, es un compuesto apolar. Entonces, lo apolar disuelve a lo apolar. El soluto apolar disuelve al solvente, se disuelve en solvente apolar. O sea, lo similar disuelve a lo similar. Pero por ejemplo, el octano no se puede disolver en el agua. No se puede disolver en el agua. Ni el etanol se puede disolver en el hexano. No se puede, ¿no? Porque son sustancias totalmente distintas, ¿no? Polares y apolares. Ahora, temperatura. Mucho depende de la temperatura en la solubilidad, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando ustedes tienen una botella de agua, ¿no? De agua gaseosa. No sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? O habrán hecho la prueba, ¿no? Tiene agua gaseosa. Acá hay gas, pues, ¿no? Por eso le dicen agua gaseosa, agua con gas. ¿Qué gas tiene principalmente? CO2 disuelto, ¿no? Ahora, tú, por ejemplo, hay agua con gas, agua mineral con gas y agua mineral sin gas. Ya. Si tú quieres que este gas salga, ¿qué tienes que hacer? Calentarlo. Tú calientas y el agua sale, y el gas sale. Entonces comienza a disminuir la cantidad de gas porque comienza a burbujear. Por eso cuando lo agitas también comienza a burbujear y entonces comienza a salir el gas, ¿no? Ahora, cuando lo calientas, igualito, ¿no? Se comienza a salir el gas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú un gas es un líquido
le aumentas la temperatura, la cantidad del gas comienza a disminuir, o sea, disminuye la concentración, disminuye la cantidad del gas. La concentración disminuye al aumentar la temperatura. Eso es en gases en que en líquidos. Gas en líquido. Ya comienza a disminuir. Pero sólidos en líquidos es lo contrario. Sólidos en líquidos, si tú aumentas la temperatura, se comienza a disolver más sólido. ¿No? Es totalmente distinto. Entonces nosotros decimos acá, este es sólido. ¿Se acuerdan de la sal? La solubilidad de la sal, ¿cuánto era? 36, ¿no? Ya, acá, miren, acá está, este es a 0 grados, es 35. Pero a 20 grados, un poquito más o menos sería 36. No, o sea, a 20 grados Celsius, la sal, su solubilidad, ¿cuánto es? 36. Y conforme va aumentando la temperatura, miren, va aumentando la temperatura, la solubilidad va aumentando también, ¿no? Acá también, ¿no? La sal. Y eso es generalmente. Algunos casos en los cuales en lugar de aumentar, disminuir. Son algunos casos especiales y es más que todo por su estructura. ¿Ya? Molecular. Casos especiales. ¿Ya? Pero no vamos a detallar y a entrar a todo eso. ¿Ya? Entonces, los líquidos, por lo general, no siempre es por lo general, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. ¿No? La solubilidad. También los gases no. En los gases tú aumentas la temperatura y la solubilidad, ¿qué cosa? Disminuye porque se comienza a disolver menos. Comienza a liberarse. Por eso que en los ríos, los relaves, ¿no? De las minas, cuando comienzan a botar agua, ¿no? Vertir a las aguas de los ríos. Agua, ¿qué cosa? Caliente. ¿Qué ocurre? El río está formado por pececitos. Ahí tiene pececitos y contiene, no está formado, sino contiene pececitos. Pero ¿cómo viven los pececitos? Los pececitos viven por el oxígeno que hay disuelto en el agua. Entonces, si tú viertes agua caliente, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno comienza a liberarse, comienza a salir el oxígeno. Entonces, la concentración comienza a disminuir de oxígeno. Entonces, estos pececitos ya no van a tener, ¿qué cosa? Oxígeno que respira, entonces se van a morir, pues. Por eso que mata toda la vida acuática, a lo menos de peces, ¿no? Porque simplemente ya no hay oxígeno. Por eso que no quieren, pues, ¿no? Que las minas vayan a determinados lugares donde hay ríos, ¿no? Que botan aguas calientes. Y acá también el mismo río Rímac, ¿no? El mismo río Rímac, hay bastantes desagües que salen y botan, ¿qué cosa? Aguas servidas, ¿no? Y esas aguas servidas son aguas calientes, por eso que el río Rímac no tiene peces, ¿no? La cantidad de aguas calientes que botan en su caudal, ¿no? Entonces nosotros decimos, en gases, al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad, o sea, al aumentar la temperatura comienza a disminuir la concentración de estas sustancias, entonces disminuye su solubilidad. Ya. Tipo de soluto por la disgregación. Tenemos soluciones iónicas, ¿ya? Y soluciones moleculares. Entonces, hay compuestos iónicos como la sal, y hay compuestos moleculares como el azúcar C12H22 o 11. No, ese es el azúcar. Ahora, cuando tú la sal, ¿por qué se dice soluciones iónicas? Porque cuando tú echas la sal en el agua, se ioniza la sal. Iones sodio y iones cloro, se separan iones. Pero cuando tú echas el azúcar en agua, ¿no? No se ioniza. Sigue siendo una molécula. O sea, acá hay iones, pero acá no, acá sigue habiendo moléculas. O sea, ¿se ioniza? No se ioniza. Simplemente sus moléculas se dispersan, ¿no? Se dispersan, nada más sus moléculas se dispersan, pero sin ionizarse, no se separan en iones. Por eso se dice soluciones iónicas, soluciones moleculares. Soluciones iónicas porque están formadas por iones, soluciones moleculares porque están formadas por moléculas íntegras sin haberse ionizado. Ahora, y las soluciones iónicas son buenas conductoras de la corriente eléctrica. En cambio, las soluciones moleculares no son buenas conductoras, son malas conductoras. Podemos tener qué cosa. Acá podemos cualquier tipo de sal, ¿no? Que esté disuelto acá en este compuesto, ¿no? También podemos tener ácidos, ¿no?
ácido clorhídrico, también podemos tener, ¿qué cosa? Hidróxidos, hidróxido de sodio, se ionizan, pues todas estas sustancias se ionizan en iones cloro, iones sodios, ¿no? Iones OH se ionizan, por lo tanto, son compuestos soluciones iónicas. Acá no, podemos tener, ¿qué cosa? La sacarosa, podemos tener, ¿qué cosa? La glucosa CH22 o 11, estas sustancias no se ionizan. Todas las sustancias que se ionizan son soluciones iónicas, todas las sustancias que no se ionizan son soluciones moleculares, y estas son malos conductores de la corriente eléctrica. Tenemos soluciones de ácidos, sales, hidróxidos, ¿no? Acá soluciones moleculares tenemos qué cosa, la glucosa, alcohol en agua, tolueno en benceno. Bueno, son sustancias que no van a conducir la corriente eléctrica, ¿ya? Pero no, ejemplo, ¿no? Cloruro de sodio en solución acuosa, ¿no? Ácido clorhídrico, podemos tener hidróxido de sodio, ¿no? Acá podemos tener la glucosa, ¿no? T6H12O6, la glucosa en agua, ¿no? Podemos tener también, ¿qué cosa? Las sacarosas, C22, C11, perdón, C11H22, bueno, C12H22, ¿no? O 11, ¿no? C12H22 o 11, vamos a poner acá. C12H22 o 11, ¿no? La sacarosa en agua, el alcohol etílico, ¿no? C2H5OH, alcohol en agua, ¿no? Ya está. Sustancias moleculares iónicas, ¿no? Ya sabemos un poquito se forman iones, ¿no? Iones sodio, iones cloro, ¿no? Iones hidrógeno, iones cloro, ¿no? Iones sodio, iones OH. Ya. Se ionizan, pues. Todo esto se ioniza. Ya. La concentración del soluto. Vamos a tener diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Esto ya les expliqué, ¿no? A la temperatura de 20 grados Celsius, a la temperatura de 20 grados Celsius y a la temperatura de 20 grados Celsius, pero a la temperatura de 40 grados Celsius, ¿no? Vamos a tener disueltos 0,1 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, ¿no? Acá podemos tener 34 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Acá podemos tener 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, ¿no? Es la máxima cantidad, ¿no? Y acá tenemos 37 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, pero ya no a la temperatura de ¿qué? De 20 grados, sino más de 20 grados, ¿no? 40 grados Celsius, que sí se puede disolver, ¿no? Entonces acá sí hay una solubilidad. A 20 grados Celsius, la sal, su solubilidad, ¿cuánto es? 36, ¿no? Aquí. Está saturada, la máxima cantidad. ¿Ya? Unos ejemplitos, ¿ya? Listo. Expresiones cuantitativas en unidades físicas. Vamos a tener porcentaje en masa, volumen y porcentaje en masa por volumen. O sea, por ejemplo, ¿de qué depende la concentración de una solución? ¿De qué depende la concentración de una solución? Dime, ¿de la cantidad de soluto o de la cantidad de solvente? Del soluto, porque cuando más soluto, más concentrada la solución, ¿no? Cuando más soluto, más concentrada la solución. En la misma cantidad de solvente, ¿eh? Pero más soluto, más concentrada, pues, ¿no? Hasta saturarse, ¿no? Si tiene menos cantidad de soluto, ya no se va a concentrar, sino se va a diluir. ¿Ya? Entonces depende de la cantidad de soluto. Ahora, ¿cómo medimos esa concentración? O sea, ¿cómo medimos esa cantidad de soluto que hay en la solución? Esa concentración. La medimos físicamente, por las unidades físicas. Y puede ser, ¿qué cosa? En masa y en volumen. Pero, ¿cómo lo vamos a medir esa masa y ese volumen? Lo vamos a medir el porcentaje.
porcentaje en masa de ese soluto y porcentaje en volumen de ese soluto en la solución. En la solución. Entonces lo vamos a medir físicamente, como por ejemplo, digamos así. ¿Qué pasa si yo disuelvo sal en agua? ¿Cuánto de sal? Voy a disolver 40 gramos de sal en 160 gramos de agua, digamos que se disuelve. Ya, 40 gramos de sal, ¿qué sería? Esta sería la masa del soluto. Y 160 gramos, ¿qué sería la masa del solvente? Ya, ahora, yo quiero calcular el porcentaje. Ya, entonces el porcentaje tengo que ver la cantidad total, que sería 200 gramos, la suma. Y esto sería la masa de la solución, de todo. Ahora, estos 200 gramos, que es la totalidad, siempre una totalidad, ¿en qué porcentaje está? 100%. Entonces, estos 40 gramos de soluto, ¿en qué porcentaje en masa de soluto estará? Una reglita de 3. Entonces, el porcentaje en masa de soluto es igual a ¿qué? A 40 gramos, 40 no, 40 gramos multiplicado por 100 y todo sobre 200. ¿Cuánto me va a dar? 20%. Entonces, ese es el porcentaje en masa de soluto, que también lo podemos colocar como porcentaje en masa por masa. O sea, es una relación de masas. ¿No? Porcentaje en masa por masa del soluto, 20%. Ahora, si tú conoces el porcentaje en masa del soluto, ¿puedes conocer el porcentaje en masa del solvente? Claro, pues. Si tú ya tienes que el porcentaje de soluto es 20%, el solvente será 80%, porque yo que sé que la suma debe dar 100%. Por eso que no hay necesidad de calcular el solvente, basta con que tú calcules el soluto y ya sale el solvente por una diferencia de 100, ¿no? Entonces ahí es donde me sale pues que el porcentaje en masa por masa, ¿no? Simplemente es masa del soluto sobre la masa de la solución, todo multiplicado por 100. Igualito esto cumple por volumen. Si no fuera masa y si fuera volumen, igualito. Solamente que acá ya tendría que porcentaje en volumen por volumen, sería volumen del soluto sobre volumen de la solución, todo multiplicado por 100. Ahora, acuérdense que hablar de masa o hablar de peso son numéricamente en química. En química sí lo consideramos numéricamente iguales. Ya a veces lo ponen así, no porcentaje en peso, por peso. ¿Ya? O que es lo mismo que decir que porcentaje en masa por masa. O es lo mismo que decir porcentaje en peso del soluto es igual a porcentaje en masa del soluto. Porque ya estamos hablando de porcentaje ya. ¿Ya? Se van a cancelar las unidades. ¿Ya? Y de ahí donde sale una formita, pues, ¿no? De ahí se deduce, ¿no? Esta formulita. Hemos inducido esta fórmula. Que el porcentaje en masa del soluto es la masa del soluto sobre la masa de la solución multiplicado por 100. ¿Ya? Masa del soluto sobre la masa de la solución multiplicado por 100, porcentaje masa por masa. Más volumen del soluto pues, sobre volumen de solución multiplicado por 100, porcentaje en volumen. Y también hay una relación de masa por volumen. Pero acá sí hay que tener mucho cuidado. Acá, como acá es la misma masa, masa, volumen, volumen, las unidades se van a cancelar, ¿no? Si acá es gramos, si acá es gramos, se cancela. Si acá es kilogramos, si acá es kilogramos, se cancela. Si acá es litro, si acá es litro, se cancela. Pero acá ya no se puede cancelar, pues. Entonces, como acá, porcentaje masa del soluto por una solución no se puede cancelar, entonces acá sí necesitas saber en qué unidad se va a expresar. La masa del soluto necesariamente debe estar en gramos y el volumen de la solución no debe estar en litros. Acuérdense, litros no. Acá muchos agarran y ponen litros. No, es mililitro. Entonces, si a ti te dan 2 litros de solución, el volumen de la solución 2 litros, no vayas a reemplazar acá. En litros, tienes que reemplazar 2000 mililitros. Ahí sí, acá no. Este sí. ¿Estamos? Ya tengan mucho cuidado con esto, porque muchos creen que es litro, no, es mililitros. Si te dan litros, hay que pasarlo a mililitros. Y tú sabes, pues, ¿no? Que un litro es igual a qué? A 1000 mililitros, ¿no? Eso ya lo sabes, ¿no? Hay que pasarlo. Ahora, concentración también podemos tener una relación de la masa y el volumen. Nada más, relación de masa y volumen. Ahora, partes por millón. ¿Qué es partes por millón? Simplemente es una cantidad muy pequeña disuelta en una cantidad muy grande de solución.
A eso le llamamos partes por millón. Fíjese, masa del soluto en miligramos por cada litro de solución. Es como decir, no, voy a disolver, digamos, calcio. ¿Cuánto de calcio? Digamos, voy a disolver iones calcio. ¿Cuánto? 0,5 miligramos en un litro de solución, formando un litro de solución. Un litro, ¿va? Es una gran cantidad. Esta es una pequeñísima cantidad que sería más o menos 0,000, vamos a ver, 10 a la menos 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Se me quedaría así. O sea, he disuelto 0,0005 gramos en un litro de solución. O sea, esta solución está bastante diluida, muy diluida. Y eso principalmente para determinar concentraciones de sustancias muy diluidas se mide en partes por millón. Pero acá no le vas a multiplicar por 100, ¿eh? Es un porcentaje, solamente es una relación de la masa en miligramos de soluto por cada litro de solución. ¿Cuánto de soluto hay disuelto en cada litro de solución? Y eso es lo que ustedes toman a veces, ¿no? Las aguas minerales, por ejemplo, el agua Sporey, ¿no? El otra agua que es, bueno, hay un montón de marcas de aguas minerales, ¿no? Que acá no se va a tener, pues no vas a, calcio, tú no vas a tomar pues 20 gramos de calcio, ya sería qué cosa, un trozo de metal, ¿no? No, lo tomas en pequeñísimas cantidades, ¿no? Está disuelto en pequeñísimas cantidades que simplemente lo va a absorber nuestro organismo. Es un mineral, pues, ¿ya? Acá le voy a poner, un litro es igual a 1000 mililitros. Bueno, eso lo saben ustedes. Ya esas son las concentraciones físicas. Ahora concentraciones. Vamos a tener dos, molaridad y normalidad. Ahora, como me dicen ya, no son unidades físicas. Las unidades físicas es masa y volumen. Esto es algo físico. Estamos relacionando cantidades físicas. Acá ya vamos a relacionar cantidades químicas. Y la unidad química más importante, ¿cuál es? La mol. Ahí está. La mol. Y ahí donde viene le pones aridad, la llamada molaridad. ¿Qué me va a medir? La cantidad de moles que hay disueltos en una solución. No, se me mide la cantidad de moles de soluto que hay disuelto en un volumen de solución. A eso le llamamos molaridad. O sea, ¿qué me mide? La cantidad de moles de soluto disuelto en un volumen de solución. Donde las moles, ya saben, debe estar en mol. Y el volumen debe estar en litros. Entonces su unidad sería mol por litro. Y a esta unidad también le llamamos, ¿qué cosa? Le llamamos molar. Cuya representación simbólica es M. Entonces yo voy a tener una solución de, digamos, ácido clorhídrico, punto, 5 molar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay 5 moles del ácido puro disueltos en un litro de solución. Mol por litro. Es 5 molar. ¿No? 5M se le llama 5 molar. Es la cantidad de moles de soluto que están disueltos en un volumen de solución. En este caso, en un volumen en litro de solución. ¿Ya? Donde las moles, ustedes ya saben cómo se calcula, ¿no? Masa entre masa molar. La masa necesariamente debe estar en gramos. Y la masa molar ya saben que está en gramos por mol. De ahí es donde me sale la unidad, pues, ¿no? Gramo con gramo se va y la unidad sale mol. Ya, acá, vamos a ponerle acá, acá estaba en mol y acá estaba en litros. Entonces la unidad es mol por litro. A esto se le llama, ¿qué cosa? Molar. Y la representación simbólica es M. Ya, entonces yo puedo tener así, ¿no? Por ejemplo, yo voy a preparar 2 litros de solución. ¿Pero de qué? De hidróxido de sodio. Este es el soluto. El soluto es un sólido, este es un sólido. Lo voy a disolver. Se disuelve, ¿no? Ahora, ¿cuántas moles de hidróxido de sodio le voy a echar? Le voy a echar 4 moles de hidróxido de sodio
y preparo 2 litros de solución. Entonces su molaridad, ¿a qué vendría a ser igual? Al número de moles de ¿quién? Del hidróxido de sodio respecto al volumen de ¿qué? De la solución. ¿Cuántas moles? 4 moles estoy disolviendo ¿en qué? En 2 litros de solución. ¿No? Entonces 4 entre 2 me daría 2. ¿2 qué? Mol por litro. Y a eso le llamamos 2 molar. Ahora, si una solución, su concentración es 2 molar, comparado con una solución que es 5 molar, ¿quién estará más concentrado? ¿La que está 5 molar o 2 molar? 5 molar, porque acá hay 5 moles por litro, acá hay 2 moles por litro, o sea, acá hay más moles por litro que acá, ¿no? Entonces, este está más concentrada. Cuando mayor sea la concentración, mayor es, ¿qué cosa? Cuanto mayor sea la cantidad de soluto, mayor será la concentración, ¿no? A eso le llamamos molaridad. Ahora, hay otra unidad llamada química normalidad. Ahora, la normalidad, así acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchos dicen, ah, ya, si yo sé la molaridad, entonces ya sé la normalidad. ¿Cómo? Multiplico el factor de reactividad. Parámetro teta le llaman, ¿no? Factor de reactividad. Un parámetro, ¿no? Este parámetro depende del soluto, o sea, de la sustancia. Ya, pero en sí, ¿cuál es la fórmula original de la normalidad? Esta es una relación nada más. Que si tú sabes la molaridad, puedes hallar la normalidad. Pero ¿cuál es la fórmula original de la normalidad? ¿Qué mide realmente la normalidad? La normalidad mide esto. Miren, la normalidad mide equivalentes gramos de soluto por cada volumen de solución. Y tú dirás, ¿qué es equivalente gramos? O sea, equivalentes gramos de soluto por cada litro de solución. Eso es lo que mide. Pero equivalente gramos también lo podemos colocar como equivalente nada más, para no estar poniendo equivalente gramo, ¿no? O sea, es una relación también. Es lo mismo. Equivalente gramo o equivalente. ¿Ya? A eso se llama equivalente. Ahora, pero ¿cómo si hay ese equivalente? Ese equivalente si hay así, dividiendo la masa del soluto que es disuelto sobre su peso equivalente a ese soluto. Ahora, si tú conoces la masa del soluto disuelto en la solución, entonces puedes hallar cuántos equivalentes hay. Pero para eso necesitas saber el peso equivalente del soluto. Y el peso equivalente del soluto, ¿cómo se mide? La masa molar del soluto sobre este factor de reactividad. Así se mide. Entonces, si tú conoces la masa molar del soluto y conoces el factor de reactividad, ese parámetro, ya puedes simplemente sacar qué cosa, el peso equivalente. Viene a ser el factor de reactividad, cuya unidad es equivalente por mol, ¿no? Y esto depende del soluto. Depende del soluto. El soluto puede ser un ácido, un hidróxido, una sal, ¿no? Por ejemplo, acá tú tendrías, ¿cuál sería la unidad? Gramos por mol. ¿Cuál sería la unidad? Equivalente por mol, que se va mol con mol. Y la unidad del peso equivalente es gramo por equivalente. ¿Ya? Equivalente, gramo por equivalente. Entonces yo tendría acá, ¿cuál sería? Su unidad. O sea, ponerle acá, su unidad sería gramos por equivalente. ¿Ya? Esa es su unidad. Acá, masa es que está, gramos. Y el peso equivalente en gramos por equivalente. Entonces, gramos con gramos se va y ¿qué me quedaría? Equivalente. ¿No? O equivalentes gramos. ¿Ya? Entonces, su unidad, acá, ¿cuál sería? Equivalentes. Tengo que darle las unidades para que ustedes siempre sepan, ¿no? Cuando se aplica. Esto es equivalente. ¿Ya? Equivalente. Entonces, tú tienes acá equivalente y acá por litro. Entonces, esta sería la unidad equivalente por litro. Esa es la unidad. ¿Ya? Entonces, la unidad de la normalidad es equivalente por litro.
vamos a ponerle también ya. Equivalente por litro, ya saben, ¿no? EQ es equivalente. Que también le podemos llamar equivalente a gramo, ¿no? ¿Ya? Que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ya, ahora, ¿hay una relación entre la molaridad y la normalidad? Sí, si tú sabes la molaridad, ya sabes la normalidad. ¿Cómo? Porque hay una relación. ¿Qué tenías que hacer para hallar la normalidad? A la molaridad, multiplicarle el factor de reactividad, que depende, pues, del soluto, ¿no? Ya depende del soluto. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora, cómo hallar el factor de reactividad, cómo hallar este parámetro teta. Ya, entonces yo tendría así. Vamos a ver cómo hallamos ese parámetro. Lo hallamos así. Depende del soluto. Este factor de reactividad. ¿Ya? Si es un ácido, número de hidrógenos sustituidos. Número de hidrógenos que puedo sustituir, ¿no? O sea, depende de la cantidad de hidrógeno que pues, se puede liberar y ser sustituidos. Hidróxido, número de OHs. Y la sal, la carga neta del ion. Yo sé que una sal está formada por un cation y un anión. Entonces, la carga neta del ion puede ser del cation o el anión. ¿Ya? Y en un agente oxidante o reductor, depende del número de electrones transferidos. Ya saben que en un agente oxidante, el oxidante es aquella que se reduce, gana electrones, y el reductor es aquella que se oxida, pierde electrones. ¿Cuántos electrones pierde y cuántos electrones gana? Ya, dependiendo de esa cantidad de electrones que pierda o gana, ¿no? Acá el reductor se oxida, pierde electrones. Y oxidante se reduce, gana electrones. Y dependiendo de esa cantidad de electrones ganados o perdidos, me va a determinar qué cosa, el factor de reactividad. Pues si pierde 2 electrones, entonces su factor de reactividad es 2. Si gana 3 electrones, entonces su factor de reactividad es 3. ¿Ya? Calcula el valor de teta, o sea, el valor de factor de reactividad para cada uno de los siguientes solutos. Ya, este es un ácido. Ácido nítrico, entonces depende de los hidrógenos que puede liberar. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1. Entonces su factor de reactividad es 1. Hay un hidrógeno. Este es un hidróxido. Y los hidróxidos dependen de los OH. ¿Cuántos OH hay? 1. Entonces su factor de reactividad es 1. Un OH puede liberar. Esto es una sal. Entonces depende del cation o del anión. En este caso, el cation más fácil de identificar que son los metales. En este caso, el calcio. El calcio está en el grupo 2A, entonces su carga es 2. Ahora, ¿cuánto será del calcio? Su factor de reactividad. Su número de oxidación, ¿cuánto es? 2. Pero ¿cuántos calcios hay? Hay un calcio, porque me dicen lo total, un calcio. Como hay un calcio nada más, entonces sería 2. Acá, este también es una sal. Entonces, depende del metal. El metal, ¿quién es el sodio? Entonces, número de oxidación del sodio, 1. Entonces, su factor de reactividad sería ¿qué? 1 por la cantidad de sodio que hay. 1. 1. Este también es una sal. Sodio más 1. Entonces, yo tendría acá, factor de reactividad es 1. ¿Por qué? Por 2 átomos de sodio. Por 2 átomos de sodio, entonces su factor de reactividad sería 2, o sea, la cantidad total, la carga total, neta. Acá, este es otra sal. El aluminio, el único número de oxidación que tiene el aluminio es más 3. Entonces, su factor de reactividad, ¿cuál sería? Teta sería ¿qué? 3 por quién. Pero ¿cuántos átomos de aluminio hay? 2. Entonces, la carga total o neta, ¿cuánto sería? 6. Ese es su factor de reactividad. Así es como se halla, ¿no? Depende del soluto, los factores, ¿no? Ese parámetro. Ya, si es un hidrógeno, es un ácido, los hidrógenos. Si es un hidróxido, los OH. Si es una sal, la carga total neta del ion. En este caso podemos tomar del cation. Los hidróxidos también son ¿qué cosa? Son bases A. También se conoce con el nombre de bases, hidróxido o base o alcalinas. Alcalino, ¿no? Sustancias alcalinas. Álcalis también se le llama. Ya, ahora me dicen.
La molaridad y normalidad son los términos de concentración que se utilizan con más frecuencia en los análisis volumétricos. Si 3,2 gramos de hidróxido de sodio se colocan en una fiola de 500 mililitros y se enrasa con agua destilada, determine respectivamente la molaridad y normalidad de la solución preparada. Ya, vamos a ver. Primero vamos a poner los datos ya. Ya, miren, me dicen, si 3,2 gramos de hidróxido de sodio, entonces masa, ¿cuánto me dicen que es? 3,2 gramos de hidróxido de sodio, NaOH. Tú dices, ¿yo cómo sé que es el NaOH? Ah, acá está, pues, el dato me lo da. Ya, entonces, se colocan en una fiola, o sea, yo tengo una fiola es así más o menos. No sé si habrán visto, es más que todo para preparar soluciones. Vamos a ver si me sale bonita la fiola. No creo que me va a salir fea. Más redondita es, ya. En una fiola de 500 mililitros, o sea, yo lo máximo que puedo tener es 500 mililitros. O sea, ese es el volumen de la fiola máxima. Se enrasa con agua destilada, se coloca acá. Se va a colocar, ¿qué cosa? 3,2 gramos ya. Entonces yo coloco acá, en la fiola, 3,2 gramos. ¿De qué? De hidróxido de sodio. Ahí está, en la fiola. Y luego se colocan 3,2 gramos de hidróxido de sodio, se colocan en la fiola de 500 mililitros, se enrasa con agua destilada. Entonces yo voy a echarle, ¿qué cosa? Agua. Hasta enrasarlo. ¿Qué quiere decir? Hasta llegar a este volumen. Echo agua. Entonces, yo lo que voy a hacer es comenzar a agitar esta fiola. Lo comienzo a agitar, ¿no? Y entonces, este hidróxido de sodio se comienza a disolver. Se comienza a disolver el hidróxido de sodio. Se disuelve. ¿Estamos? Entonces ya tendría una solución preparada de 500 mililitros y se enrasa con agua destilada. Determina respectivamente la molaridad y normalidad. Ahora me piden hallar la molaridad y la normalidad. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Hallar primero la molaridad. Pero para eso tengo que saber el volumen de la solución. Si tú observas 500 mililitros, ese sería el volumen de la solución. El volumen de la solución sería 500 mililitros. Porque es todo lo que he preparado. Entonces, la molaridad, ¿a qué es igual? Número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. El volumen de la solución debe estar en litros. Ahora, el número de moles es masa entre masa molar. Ya está. Masa. ¿Cuánto es la masa? 3,2 gramos. Este es el soluto, pues. Hidróxido de sodio viene a ser el soluto. 3,2 gramos sobre su masa molar. Y la masa molar es 40. 40 gramos por mol, por supuesto, ¿no? Gramos por mol. Sobre el volumen de la solución. Pero el volumen de la solución debe estar en litros. Ah, pero está en mililitros. Y esto en mililitros sería 0,5 litros. Entonces, 0,5 litros. Bueno, acá gramos con gramos se va y mol para arriba y sale de a mol. Entonces, la molaridad vendría a ser igual a ¿qué? Vendría a ser igual a 32 entre 40, ¿no? Me saldría 0,8. ¿Sobre quién? Sobre 0,5, ¿no? Acá es litros. Entonces ya salió la molaridad. ¿Cuánto sería? ¿No? Ahí tendrías que cosa 8, 0,8 entre 0,5. ¿Cuánto me va a salir? 0,16, ¿no? 0,16, ¿no? ¿Sí? No. 1, a ver, 0,8. Acá creo que 32, 4, 8, 0,8, ¿no? ¿Sí? Ah, no es 32, es 3,2. 3,2, ¿no? Si es 3,2 va a salir 0,08. Ya 3,2. Me he equivocado ahí, ¿no?
Era 3,2 acá. ¿Ya? Sí. Es 3,2. Entonces sale 0,08 moles. Entonces acá ya saldría 0,16, no 1,6, sino 0,16. ¿Qué cosa? Mol por litro. Ya está, ahí está la molaridad. Ahora, ¿qué pasa? La notación científica, tú tendrías que 1,6 por 10 a la menos 1 mol por litro, ¿no? Eso sería. Ahora, ¿y la normalidad? Ya hay la molaridad. Ya hay la molaridad. ¿Ya? Ahora voy a ir a la normalidad. Ahora voy a ir a la normalidad. B. Pero la normalidad ya sabemos que depende del factor. Factor teta, ¿cuánto es acá? Un OH, ¿no? ¿Por qué? Porque yo simplemente sé que la normalidad es igual a la molaridad por el factor teta, ¿no? El factor de reactividad. Entonces la normalidad sería igual a qué? A 1,6 por 10 a la menos 1, ¿no? Mol por litro por el factor teta que es 1. ¿Un qué? Equivalente por mol. ¿Qué se va a ir? Mol con mol se va y me queda equivalente por litro. Entonces la normalidad saldría lo mismo, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 1, ¿qué? Equivalente por litro, ¿no? Ya está. Y ahí estaría, ¿no? Entonces ya tendríamos la solución así de sencillo. Hay que saber las fórmulas, ¿no? ¿Listo, jóvenes? Ya. Ahora, dilución. ¿Ustedes alguna vez han diluido algo? Por ejemplo, tú te has preparado un café, ¿ya? Y le has echado bastante café. Demasiado le has echado, que sale bien cargado. ¿Quieres echarle azúcar? Pero ya ni siquiera el azúcar se siente ya. ¿No? El dulce sí, ¿por qué? Porque hay mucho café, está demasiado cargado, amargo. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Lo vas a bajar esa concentración de café, esa concentración de café que le has echado, le vas a, ¿qué cosa? Agregar, ¿qué cosa? Agua. No lo vas a botar, si no le agregas agua, entonces al agregarle más agua, se supone que baja la concentración, entonces se diluye. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con una concentración alta, tú le eches agua, ¿no? Le agregas agua y la concentración disminuye. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás diluyendo. Estamos diluyes. Ahora, ¿qué le has echado? Agua. ¿Y qué cosa es el agua? Solvente. O sea, el solvente permanece constante. No cambia el solvente. Lo que cambia es, perdón, el solvente es el que cambia, ¿no? El solvente es el que cambia. El agua es el que está cambiando porque le estás agregando agua. Pero el soluto, que es el café, no cambia. Acá había una cantidad de café y acá también hay una cantidad de café. O sea, la cantidad de soluto no cambia. O sea, las moles de soluto no cambia. Lo que cambia es la cantidad de solvente. Entonces, las moles de soluto en la solución 1 y las moles de soluto en la solución 2 siempre van a ser iguales. Cuando tú le echas, ¿qué cosa? Cuando le agregas agua. Lo que cambia es el solvente, pero no el soluto. Ahora, yo sé que la molaridad es igual a qué? A moles sobre volumen. Entonces, tú dices moles es igual a qué? A molaridad vas a multiplicar por volumen. Entonces, la mole del soluto en 1 es igual a molaridad 1 por volumen 1. Las moles de soluto en 2 es igual a molaridad 2 por volumen 2. Entonces tú dices, soluto 1, la molaridad, mole de soluto 1, molaridad 1 por volumen 1, es igual a mole de soluto 2, molaridad 2 por volumen 2. Y esto siempre va a ser igual. Entonces, en forma general, la concentración 1 por el volumen 1 es igual a, ¿qué? A la concentración 2 por volumen 2. ¿Por qué? Porque hablar de concentración no solamente es hablar de molaridad, también es hablar de normalidad. O sea, son concentraciones molares y normales. ¿No? Entonces, por eso se pone C en general. Puede ser molaridad o puede ser normalidad.
O sea, tú también puedes tener acá molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2. O normalidad 1 por volumen 1 es igual a normalidad 2 por volumen 2. ¿Ya? O sea, en general, pues, ¿no? Ya la cantidad de moles no cambia. Entonces tú tendrías que las normalidad moles de 1 y 2 son iguales. Entonces, concentración 1 por volumen 1, concentración 2 por volumen 2. Considerando volúmenes aditivos. Claro, este volumen es aditivo, se le va a sumar, ¿no? Volumen 1 más volumen del agua me daría el volumen 2. Y hablar de concentración, ya, esto es concentración. Vamos a poner acá, concentración. Concentración. Y la concentración puede ser que molaridad o puede ser qué cosa, normalidad. ¿Ya? Molaridad o normalidad. Entonces tú tendrías acá, pues, ¿no? Molaridad 1 por volumen 1 es igual a que molaridad 2 por volumen 2. Y así. Normalidad 1 por volumen 1 es igual a que normalidad 2 por volumen 2. Esas son las concentraciones, ¿ya? En general. Ya, a ver, veamos un ejercicio. La dilución es un proceso físico por el cual se agrega solvente a una solución para disminuir la concentración inicial. O sea, va a disminuir la concentración inicial. En la solución, los moles de soluto permanecen constantes. Esta mole de soluto no cambia, permanece constante. Determina la concentración molar de una solución si 3,75 mililitros de ácido sulfúrico 5 molar se le agrega 125 mililitros de agua destilada. Hacemos este problema. Solución. Lo hacemos así. Fíjense, ¿ya? Ya. Yo tengo acá, vamos a poner un grafiquito. A ver si lo podemos graficar. Ya. Solución 1 y solución 2. Ya. Determina la concentración molar de una solución si a 375 mililitros de ácido sulfúrico. Este es el soluto. Ácido, pero necesito la fórmula. ¿Ya? A un volumen de la solución 1, ¿cuánto? 375 mililitros de ácido sulfúrico. Se le agrega 125 mililitros de agua destilada. Le voy a agregar, ¿qué cosa? Agua. ¿Cuánto? Volumen de 125 mililitros de agua destilada. Ya está. Y este sería, ¿no? El agua. El agua que le estoy agregando. Y hacia una solución de 375 mililitros de ácido sulfúrico 5 molar, o sea, la molaridad de la solución 1 es 5, se le agrega agua. Entonces voy a tener una solución 2. Y se supone que si le he agregado agua, va a aumentar el ácido. Ya, entonces, ¿cuánto será este volumen 2? Y me piden cuál será la molaridad 2. Esto, la concentración 2. Porque la molaridad 1 me dicen que es 5 molar. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo lo que tengo que hacer es saber que el volumen 2 va a ser igual a ¿qué? A 375 más 125, todo mililitros. Entonces sería 500, ¿no? Ya, hay que pasarlo a litros. Volumen 1, 0,375 litros. Volumen 2, 0,5 litros, ¿no? O 500 litros, ¿no? Que es lo mismo, pues, ¿no? Ahora, ¿qué aplicamos? Dilución. ¿Qué es de la dilución? Molaridad 1 por volumen 1 es igual a ¿qué? Molaridad 2 por volumen 2. Molaridad 1, 5. Por volumen 1, 0,375. Es igual. Molaridad 2 es lo que estoy buscando. Por volumen 2, 500. No, 0,5. Entonces, de ahí, ¿dónde me sale, pues? Que la molaridad 2, ¿cuánto va a salir?
¿Cuánto saldría la molaridad 2? Ya, entonces habría que hacer los cálculos correspondientes. Bueno, acá, como ustedes ven, 5 se va, ¿no? 0,1 a correr la coma decimal. 3,75. 3,75 mol por litro. Por supuesto que me va a salir mol por litro, ¿no? Ahora, en la notación científica, ¿cómo sería? Molaridad 2 sería 3,75 por 10 a la 0, ¿no? Mol por litro. 10 a la 0 es 1, pues. Ya, ahí está. Listo, esa es la respuesta. Ahora, de soluciones. Ahora, nosotros vamos allá no a disolver, sino a mezclar soluciones, pero con el mismo soluto, ¿ah? El soluto acá y el soluto acá es el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Yo lo que voy a hacer es echar esta solución y esta solución en un recipiente mayor y voy a mezclar. Entonces tendré una solución 3. Entonces tengo la solución 1, solución 2 y solución 3. ¿No? La solución 3 sería la mezcla, ¿no? Lo total. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Ya, miren, si yo echo acá esta solución tiene una cantidad de moles, esta solución tiene una cantidad de moles, ¿no? Ahora, si yo echo esto acá, entonces vamos a tener una cantidad de moles 3, pero la cantidad de moles 3 sería igual a la suma de los dos. Claro, o sea, tú tendrías que el moles 1 más la moles 2. La cantidad de moles 2 me va a dar la cantidad de moles en la mezcla 3. Y tú ya sabes que moles es igual a que molaridad por volumen. Hace un momento lo habíamos visto en el anterior caso, ¿no? Entonces acá tendrías molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2 sería igual a que molaridad total, que es 3 por volumen total, que es 3, o sea, de la mezcla, ¿no? Y donde el volumen 3, ya sabes que como has mezclado volumen 1 más volumen 2, o sea, se suman los volúmenes. También esto puede ser normalidad 1 por volumen 1 más normalidad 2 por volumen 2 es igual a que normalidad 3 por volumen 3. O en general, concentración 1 por volumen 1 es igual a que más concentración 2 por volumen 2 es igual a que concentración total de la mezcla por volumen total, ¿no? De la mezcla volumen 3. O sea, ya en forma general, ¿no? Quedaría así, ¿no? En forma genérica. Ya saben que, ¿no? Estas moles, ya sabemos que en sí es esto, ¿no? Que también puede ser normalidad. Sí, normalidad 1 más normalidad 2, normalidad 3, y ya está, concentración. Volúmenes aditivos, volumen 1 más volumen 2, ¿no? Donde tú ya sabes, ¿no? Que la concentración C puede ser molaridad o también puede ser normalidad. ¿Ya? Mezcla de soluciones. Listo. Ahí estaría, ¿no? Entonces, ahí estaría, ¿no? Tú tienes, mezcla de soluciones. Ah, esto es mezcla de soluciones, soluciones con el mismo soluto. No puede ser diferente soluto. Si acá es sal, acá también tiene que ser sal. Si acá es ácido, acá también tiene que ser ácido. Si acá es una base, acá también tiene que ser una base, o sea, un hidróxido. No puedes combinar esto con esto. O sea, una solución de HCl con una solución de NaOH. Entonces lo que va a pasar es puede haber una reacción química y se puede formar acá sustancias totalmente distintas. Entonces tiene que ser el mismo soluto para que tú tengas una solución final con el mismo soluto que tú has mezclado. ¿Ya? No puede ser diferentes solutos. Tiene que ser el mismo soluto para que me den una solución con el mismo soluto. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora, ¿qué cosa es el pH?
Es el llamado potencial de hidrógeno. Potencial de hidrógeno. ¿Y qué mide el pH? Mide la cantidad de hidrógenos que hay disueltos en una solución. O sea, mide el grado de acidez de una solución. Y un ácido se caracteriza por tener iones de hidrógenos. Así se caracteriza un ácido, una solución ácida. Una base se caracteriza por tener iones OH. Así se caracteriza una base, ¿no? Una base o una solución alcalina. Una base, una solución alcalina. ¿Por qué? Porque las bases de los hidróxidos son bases. O solución, ¿qué cosa? Alcalina. ¿Ya? Entonces, si hay hidrógenos, es un ácido. Si hay OHs, es una base. ¿No? Entonces, si yo tengo acá agua y yo echo hidróxido de sodio, entonces el sodio se ioniza y el OH también. Entonces tengo una solución básica. ¿Ya? Si yo igual acá he hecho sodio y yo he hecho OH, no, he hecho HCl, lo disuelvo, entonces tendría qué cosa, cloro y tendría hidrógeno. Entonces tiene hidrógeno, entonces es una solución ácida. Entonces tenemos una solución básica, una solución ácida, una solución básica o alcalina. ¿Ya? ¿Qué me mide el pH? Mide el grado de acidez de una solución, o sea, mide qué cantidad de hidrógenos liberados hay en esa solución. Me dice, ¿cuándo una solución es neutra? Cuando el pH es igual a 7. Pero si el pH es menor que 7, la solución será ácida. Pero si el pH es mayor que 7, la solución será alcalina o básica. Alcalino o básico. ¿Ya? Alcalino o básico. Eso cuando el pH es mayor que 7. Entonces, si a ti te da un pH mayor que 7, entonces la solución es básica, alcalina. Si a ti te da un pH menor que 7, entonces la solución es ácida. Pero si el pH te da 7, la solución es neutra. ¿Ya? Por ejemplo, el ácido de una batería, el jugo estomacal, ácido clorhídrico, jugo de limón, ácido cítrico, las acidez de las bebidas gaseosas, ¿no? Que tienen diferentes tipos de ácido, el ácido de tomate, del café, ¿no? De la leche, ¿no? La leche es ácida, no es básica, es leche ácida. El agua pura ya es una sustancia neutra, pues ni es ácida ni es básica, es una sustancia neutra. La sangre es una sustancia básica. El pH de la sangre, ¿no? Es 7, y tanto, ¿no? 7,3 más o menos, ¿no? La clara de huevo, solución básica. La clara de huevo, no la yema, sino la clara. Las pastillas estomacales, el amoníaco, jabón de mano, lavavajilla, destacador de tubería, son soluciones básicas. ¿Ya? Fíjense, ¿ya? Y generalmente nosotros debemos ingerir alimentos, ¿qué cosa? Básicos, no tanto ácidos, sino más básicos. Cuando más base tú ingieras de alimentos, mejor. ¿Por qué? Porque la sangre es básica, pues. Y si la sangre es básica, necesitas alimentos básicos, ¿no? Gran cantidad de alimentos básicos, ¿no? ¿En dónde se encuentran los alimentos básicos? En las frutas, en las verduras, ahí están los alimentos básicos, por eso tienen que comer bastante frutas y verduras, ¿no? ¿Para qué? Para que su sangre se vuelva básica, ¿no? Porque si tú tomas mucha leche, ¿no? Mucho café, te vuelves, ¿no? Muy ácido, ¿no? ¿Ya? No. Ahora, entonces no como tomate. Sí, puedes comer tomate. ¿El tomate es una sustancia ácida? Sí, es una sustancia ácida. Pero cuando tú comes el tomate en tu estómago, este ácido se transforma en base. Hay una reacción bioquímica, que el ácido del tomate se vuelve una base. Por eso que es algo bueno, ¿no? Las verduras. Ya, el limón también, tú dices, no, pero entonces ya no voy a tomar limón, muy ácido. No, el limón fuera del estómago,
fuera del estómago es ácido, pero dentro del estómago se vuelve una base. Cambia su basicidad. Hay una reacción química que lo vuelve básico. Y cuando más limón tome, más básico será tu estómago, ¿no? Por eso que el limón es una de las frutas que gran bien hace a las enfermedades. Ya, neutralización de las soluciones. ¿Cómo nosotros vamos a neutralizar una solución? Fíjense, cuando tú tienes un ácido y tú le agregas un hidróxido, o sea, una base, lo neutralizas. ¿Por qué? Porque se forma una sal más agua. El agua es una sustancia neutra, ya hemos visto, ¿no? Y la sal también es una sustancia neutra. La sal pura es una sustancia neutra. Esta es una sustancia neutra y esta es una sustancia neutra. Entonces, acá hay una reacción que está formando sustancias neutras, o sea, reacción de neutralización. ¿Qué quiere decir? Que las sustancias que se han formado son sustancias neutras, ni son ácidas ni son básicas ya al final. Esta es la solución final. Solución final. Porque la sal se ha disuelto en agua, pues es una solución final, ¿no? Entonces, pero para que este ácido se neutralice con esta base, los iones hidrógenos del ácido que se ha liberado y los iones OH del hidróxido que ya se ha liberado deben ser iguales. Entonces, si hay una mol de iones hidrógenos, debe haber una mol de iones OH. ¿Para qué? Para que estos iones hidrógeno y iones OH que se liberan reaccionen y formen ¿qué? Agua. El hidrógeno o el OH, cuando se unen, forma ¿qué? El H2O. Claro, forman el hidrógeno con el OH. ¿No? Se unen para formar el agua. Y forman una sustancia, ¿qué cosa? Neutra. Entonces, para que se forme agua, las moles de hidrógeno, las moles de OH deben ser iguales. Si ellas 4 moles de hidrógeno, para neutralizarla necesitas 4 moles de OH. ¿Ya? Entonces, esa es una neutralización. Por ejemplo, acá, hidróxido de sodio, uno normal, y ácido clorhídrico en solución acuosa. Ahora, yo quiero neutralizar este ácido. Entonces, le tengo que echar una base. Esta es una base. Le tengo que echar mediante una bureta, ¿no? Es una bureta, es un tubo en la cual tiene una llavecita que va a ir goteando poco a poco hasta que esta sustancia cambie de color, ¿no? Este es el matraz, ¿no? Que les dije una vez, ¿no? El matraz con una solución, ¿no? Desconcentrada, desconocida, ¿no? Entonces yo quiero neutralizarla, entonces tengo que echar gotita, gotita. ¿Cuánto le voy a echar? Ahí está. Para eso esto está ya graduado, ¿no? Entonces, una vez que cae la última gota y esto cambia de color, ya se neutralizó. Entonces, cierra la llave. Entonces, ves, si había qué cosa, 30 mililitros, y al momento de neutralizarse, ahora tienes 20 mililitros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha bajado cuánto? De 20 a 30 ha bajado 10 mililitros. O sea, has necesitado 10 mililitros de este hidróxido para neutralizarla, ¿no? Y a eso se le llama neutralización, ¿ya? Ahora, ¿pero qué pasaría si hay más hidrógenos que OHs? Por ejemplo, hay 9 iones de hidrógeno y 4 moles de OH. Solamente de las 9, solamente 4 va a neutralizar. Entonces quedarían 5 moles al final de hidrógeno sin neutralizar. Entonces quiere decir que la solución al final es ácida, porque hay mucho ácido. Entonces queda ácida la solución. Pero ¿qué pasaría si hay 14 moles de OH y 9 moles de hidrógeno? Entonces, de esas 14, solamente 9 se neutralizan, no de las 14. Entonces, ¿cuánto quedarían? 5 moles de OH sin neutralizar. Por lo tanto, la solución sale básica, dependiendo. Pues. Si los hidrógenos y los OH son, ¿qué cosa? Iguales, se neutraliza. Pero si hay más hidrógenos que OH, se vuelve ácida. Si hay más OH que hidrógenos, se vuelve básica, dependiendo, ¿no? Ahora, ¿pero cómo se puede medir esos hidrógenos? Se mide mediante el número de equivalentes del ácido.
¿no? Nosotros podemos saber el número equivalente del ácido, número equivalente de gramos del ácido. Hay una forma de hacerlo, ¿no? Se cumple lo siguiente, que cuando una solución se neutraliza, cuando el número equivalente de gramos del ácido y el número equivalente de gramos de la base son iguales. Si hay el número equivalente, ¿se acuerdan? Normalidad, que es igual al número de equivalentes gramos sobre el volumen de la solución. Entonces, si esto lo pasas a multiplicar, el número de equivalentes gramos sería igual a que a normalidad por el volumen. Entonces, el número equivalente de gramos del ácido, normalidad del ácido por volumen del ácido, va a ser igual. Número equivalente de gramos de la base, normalidad de la base por el volumen de la base. Se cumple. Entonces, si tienes la normalidad y el volumen, y tienes la normalidad y el volumen, no, ¿sabes? Entonces, y si ese producto sale igual, quiere decir que se ha neutralizado del ácido y la base. Ya. Ahora, entonces, reacción de neutralización. Acá voy a colocar la reacción de neutralización. ¿Cuándo? Cuando un ácido reacciona con quién? Con una base. Una base es un hidróxido. Se va a formar ¿qué? Sal más agua. Ya está. Cuando un ácido reacciona con una base, o sea, un hidróxido, se forma ¿qué cosa? Sal más agua. Y estas son sustancias ¿qué cosa? Neutras. Son sustancias neutras, ¿no? Esa es la solución final. Vamos a ponerle solución final ya. Esta es la solución final. Porque la sal está disuelta en agua, pues es una solución. Solución resultante. Ya. Ahora, entonces, ¿cuándo una sustancia, una solución es neutra? Solución resultante. Ya. ¿Cuándo la solución resultante será neutra? ¿Cuándo la solución resultante será ácida? ¿Y cuándo la solución resultante será básica? ¿Cuándo? Ya, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Una solución resultante, ¿cuándo será neutra? ¿Cuándo será básica? ¿Y cuándo será ácida y básica? Será neutra cuando el número de equivalentes gramos del ácido es igual al número de equivalentes gramos de la base. Acá tenemos pues arribita, ¿no? ¿Cuándo será ácida? Cuando el número de equivalentes gramos del ácido va a ser mayor que el número de equivalentes gramos de la base. ¿Cuándo va a ser básica? Cuando el número de equivalentes gramos del ácido es menor que el número de equivalentes gramos de la base. Pero esto que vienen a ser los reactantes, pues, los reactivos. Esto vienen a ser los reactivos, ¿no? O sea, las sustancias que están reaccionando. Entonces nosotros decimos, ¿cuándo será ácido? Cuando son iguales. Neutra, cuando son iguales. ¿Cuándo será ácida la solución resultante? Cuando el número equivalente de gramos de reactivo del ácido es mayor que el de la base. ¿Y cuándo será básica? Cuando el número equivalente de gramos de esos reactivos del ácido es menor que el número equivalente de gramos de la base. ¿Estamos? Y esa es la solución resultante, ¿no?
La solución resultante será neutra, ácida o básica, dependiendo de eso. Pero acá estamos hablando de neutralización, o sea, en general de esto, ¿no? ¿Listo, jóvenes? Ahora sí, problemas. ¿Ya? Problemitas, problemitas. Ya, ¿qué me dice? En la naturaleza, los sólidos se presentan como amorfos y cristalinos. Al respecto, selecciona la alternativa que contenga la proposición incorrecta. Entonces, solución. ¿Predomina la fuerza de atracción y son incomprensibles los sólidos? ¿Verdadero o falso? Claro, la de atracción, verdadero. Los amorfos presentan ordenamiento de corto alcance. Los amorfos, claro, ordenamiento de corto alcance, verdadero. Los cristalinos presentan una estructura ordenada y de sus partículas, claro, verdadero también. ¿Estamos? El cloruro de sodio es amorfo y el vidrio es cristalino, falso. ¿Qué falso? Claro, ¿por qué? Porque el cloruro de sodio es un sólido cristalino, iónico. En cambio, el vidrio es un sólido amorfo. La respuesta sería la D. Sería lo incorrecto, ¿no? Siguiente problema. 2. Los sólidos cristalinos se clasifican de acuerdo a los enlaces o interacciones presentes en. Al respecto, selecciona la alternativa que contiene la secuencia correcta entre propiedad y tipo de sólido. Ya, a ver, el metálico. Presentan bajo punto de fusión y son blandos. ¿Mm? Buenos conductores de la corriente eléctrica. Punto de fusión elevados y son frágiles. Presentan alta dureza, como por ejemplo el diamante. Presentan bajos puntos de fusión, ¿no? ¿Quién sería? Molecular, pues. Molecular presenta bajo punto de fusión. De la A. Buenos conductores de la corriente eléctrica, claro, el metálico, ¿no? La B. Puntos de fusión elevados y son frágiles. Ah, el iónico, ¿no? La C. Son frágiles, quiebra. ¿No? Presentan alta dureza, como por ejemplo el diamante. Ah, la B, la D. Entonces, ahí. La B, la C, la D y la A. Esa relación, ¿no? B, C, D, A. ¿Cuál sería? La B. En un sistema disperso, la sustancia que se disemina en el seno de otra sustancia se denomina fase dispersa. Y la sustancia donde se produce la dispersión se denomina fase dispersante. Al respecto, selecciona el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El diámetro según el diámetro de las partículas de fase dispersa se clasifican en suspensiones, coloides y soluciones, claro, ¿no? Dependiendo del diámetro, ¿no? La arcilla en agua es una suspensión, arcilla, o sea, la arena en agua, ¿no? Es una suspensión que se puede separar por decantación, claro, lo dejas reposar, la arena se va al fondo, la arcilla se va al fondo. Y sacas el agua de la arcilla, ¿no? La gasolina es un ejemplo de coloide y la sangre es un ejemplo de solución, falso, claro. La gasolina, ¿no? Es una solución, ¿sí? Acuérdense de esto. 3. La gasolina es una solución formada por, ¿no? Por compuestos orgánicos, en este caso hidrocarburos, de 5 a 12 átomos de carbono. En cambio, la sangre
Es un coloide que tenemos una fase sólida y una fase, ¿qué cosa? Líquida. Las fases sólidas, ¿quiénes son? Los glóbulos blancos, rojos, plaquetas. En cambio, la fase líquida es el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo, pues, es agua con una gran cantidad de sales, ¿no? Es un coloide, es un sistema que tú lo ves por un microscopio, ves los glóbulos blancos, rojos, las plaquetas, ¿no? Disueltos en ese plasma sanguíneo. Entonces, verdadero o falso. ¿Cuál sería la respuesta? La D. Una práctica común en los laboratorios es preparar soluciones que puedan ser utilizadas en diferentes procesos analíticos. A una temperatura de 80 grados Celsius se disuelve 22 gramos de hidróxido de sodio en 198 gramos de agua. Si la densidad de la solución es 1,10 gramos por unidad, calcule el porcentaje de masa y el porcentaje de volumen de la solución resultante. ¿Cómo vamos a hacer este problema 4? Simplemente nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, cardatos ya. Ahí dice. Sí. En una práctica laboral se tiene a una temperatura de 80 grados Celsius. Que la temperatura no va a intervenir. Se tiene una masa de hidróxido de sodio. Ya. Masa de NaOH. ¿Cuánto de masa se tiene? Se tiene 198 gramos. ¿Ya? No, 22 gramos, perdón. 22 gramos, ¿ya? Gramos de sodio en 198 gramos de agua. En agua. ¿Cuánto? En una masa de 198 gramos de agua. Entonces, ¿qué es el hidróxido de sodio? El soluto. ¿Qué es el agua? El solvente. Ya. La densidad de la solución, me dicen. La densidad de la solución. ¿Cuánto me dicen que es? 1,10, o sea, 1,1 gramos por mililitros. Ahora me dicen, calcule el porcentaje en masa. Me piden hallar el porcentaje en masa. Y el porcentaje en masa por volumen. Porcentaje en masa por volumen. Ya. Eso es lo que me piden. Entonces vamos a hacer A y B. Ya. Primero A. Entonces yo tendría así, ¿no? Porcentaje en masa. Porcentaje en masa de soluto sería igual a ¿qué? A la masa del soluto sobre la masa de la solución, todo multiplicado por 100. Entonces, porcentaje de masa del soluto sería la masa del soluto, que es 22 gramos, ahí está, 22 gramos, sobre la masa de la solución. La masa de la solución sale sumando soluto más solvente, ¿sí o no? Claro, si tú tomas soluto más solvente, te sale la masa de la solución, que sería 22 más 198, 220 gramos, ¿no? Ya, sobre 220 gramos. Y todo multiplicado por 100. Entonces se va, se va. Entonces, el porcentaje en masa de soluto, ¿ya? ¿Cuánto me va a dar? Ya, bueno, acá ya se va, 220 entre 22, 10. 10%. Ya tengo ya. La A. Ahora la B. Porcentaje de masa por volumen. ¿Es qué? La masa del soluto en gramos sobre el volumen de la solución en mililitros. Todo multiplicado por 100. Ya. Porcentaje de masa por volumen. Masa del soluto, 22 gramos. ¿Sí o no? 22 gramos. Sobre el volumen de la solución, no tengo. Ah, entonces hay que hallarlo. ¿Y cómo se halla? Ya pues, densidad es
masa sobre volumen. Entonces, volumen es masa sobre densidad. Masa de la solución, 220 gramos. Sobre volumen de la solución, o densidad de la solución, 1,1 gramos por mililitro. Y de ahí está, tengo que conocer el volumen de la solución, pues. Entonces, ¿cuánto me sale el volumen de la solución? 220 entre 1,1 me sale 200 mililitros. Ya está. Ahora sí. Entonces sería 200 mililitros. Y todo multiplicado por 100. Entonces, porcentaje de masa por volumen, ¿cuánto me daría? Ya, entonces, todo cerito se va y me queda 11%, ¿no? 2 y 22, 11%. ¿Cuál sería la respuesta? Ya está. 10 y 11. Sería la C. Sí, ¿no? Acá, la masa de combinación por la sustancia que reemplace la forma de un compuesto se denomina masa equivalente. Para su determinación se debe conocer la masa molar y el factor de reactividad. Al respecto, señala la sustancia que tenga mayor masa equivalente. Ya, lo que tengo que hacer es hallar el factor. El factor de reactividad es un hidróxido, 3, es un ácido, 2, es una sal del magnesio, 2 por 1, 2, es un ácido. Ahora vamos a hallar la masa equivalente. Entonces, ¿qué decimos? Masa equivalente, ya saben, masa equivalente o también peso equivalente, ¿ya? Que es lo mismo. Ya vamos a poner el peso equivalente. Peso equivalente, ¿de qué? De la L o H3. Sería la masa molar, que sería, acá está, 78 sobre quién? Sobre 3. Me daría 26, ¿no? Peso equivalente del H2, ya con esto terminamos ya. Sería masa molar 81 sobre quién? Sobre 2. Sería 40,5. Peso equivalente del carbonato de calcio sería masa molar 84 sobre quién? Sobre 2, que sería 42. Peso equivalente del HCl o sería 52,5 sobre 1, que sería 52,5. ¿Ya de qué me están hablando? Del mayor. ¿Quién sería el mayor? Simplemente 52,5. La D. Listo. Jóvenes, hasta aquí nomás nos quedamos. Ya me pasé la hora. Ya me pasé la hora. Ya. Y ahí estaría. El resto está fácil, ¿ah? 4 problemitas más. La 6 le va a salir la B. Es formulita nada más, molaridad por volumen molar por volumen. La 7, ¿ya? Le va a salir la C. La 8, le va a salir la D. La B, perdón. La B. Ustedes ahí solamente molaridad por volumen, más molaridad por volumen, molaridad total por volumen total, nada más. La 9 le va a salir la D. Ahí solamente tienes que hallar el número equivalente a gramos. Número equivalente a gramos es igual a que normalidad por volumen. Eso es lo que tienes que hacer. Hallar los números equivalentes a gramos, nada más. La normalidad del volumen tienes que hallar acá. Estas son normalidades. ¿Ya? Bueno, jóvenes, aquí están, eh, bueno, acá están las respuestas, los ejercicios de clase. Están. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, hasta luego. Listo. Nos vemos. Hasta luego. Espero que todo haya quedado claro.
Listo.